En una democracia, y especialmente en un país donde existe una brecha tan grande entre ricos y pobres, los impuestos al consumo no son los impuestos que deben prevalecer. El impuesto al consumo o el impuesto llamado indirecto es un impuesto fundamentalmente injusto, porque lo pagan por igual ricos y pobres. Cuando lo que existe en la Constitución como base de los impuestos, los principios fijados por el Constituyente del 91, están determinados por uno que es esencial, y es el principio de la progresividad, que únicamente puede aplicarse, desde luego, en los impuestos directos. Hace 3 años, cuando estaba en campaña, decía que era necesario cambiar el modelo económico. Eso del modelo económico es un poco complicado, pero digamos que las pautas que venían prevaleciendo en el manejo de la economía colombiana. Cuando yo me refería a eso, me refería a lo siguiente: se ha ensayado la economía de mercado desbordada, que es lo que se ha llamado el neoliberalismo, y me parece que el neoliberalismo lo que ha producido es desastres, en el sentido de que se ha ahondado la brecha entre ricos y pobres, de que ha crecido la economía, especialmente hace 2 y 3 años, de manera significativa, y que simultáneamente no se ha dado una redistribución de la riqueza. Lo que prueba que no es cierto que el mercado se autorregule y que del mercado libre, sin ninguna traba del Estado, se siga un equilibrio social deseable. Yo creo que es necesario recuperar para el Estado la orientación y la dirección de la economía. Y cuando hace 3 años decía eso, me decían que yo pertenecía al Jurassic Park, que era una especie de dinosaurio. Pero la crisis económica y la crisis financiera reciente creo que han determinado un cambio sustantivo en la opinión, porque incluso los países donde se originó el consenso de Washington han tenido que recoger banderas y en este momento están retomando en la dirección de la economía, los estados más afectados por la crisis para poder solucionar la crisis. Nosotros, si vamos a hacer reformas sociales significativas, como por ejemplo la reforma del campo, como por ejemplo la reforma tributaria, que es una reforma cada vez más imperiosa, pero que no ha podido hacerse por muchas circunstancias. Una, que no se quiere afectar a quienes sí deben ser afectados con una reforma tributaria. Y en segundo lugar, que con los llamados contratos de seguridad jurídica se ha creado un obstáculo mayor para que el principio de progresividad prospere. Digo esto, el hilo conductor, la médula de una política económica tal como la concebimos dentro del Polo, tiene que ser la generación de empleo. ¿Por qué? Porque la única manera de que la persona tenga ingresos dignos es cuando los deriva del ejercicio de un derecho que es el derecho al trabajo, y no cuando los recibe como limosna de un caudillo que luego le va a exigir como contraprestación el apoyo a sus propuestas. El cambio de modelo económico al que me refería es eso: el Estado tiene que recuperar la dirección de la economía para poder hacer la reforma al campo, para poder hacer la reforma tributaria, para poder hacer la reforma educativa que necesitamos, para poder hacer la reforma a la salud, porque creo que la Ley 100 demostró que no es posible entregar un servicio esencial como esos a empresas que tienen como fin, como motor, el ánimo de lucro.